Según ambas partes, se logró avanzar en líneas políticas generales en torno al uso conjunto del aeropuerto y la supresión definitiva de la verja en el paso fronterizo. Para hablar sobre este posible acuerdo, tengo el placer de saludar a Sebastián Díaz, que es abogado especialista en temas de Gibraltar. Muy buenas. Y al amigo Ángel, que él es el presidente del Grupo Transfronterizo. Muy buenas. Hola. Bueno, antes de nada, ¿cómo veis las palabras de Álvarez? ¿Creéis que está el acuerdo más cerca que nunca, o después de tanto tiempo ya uno pierde un poquito la esperanza? Empiezo contigo, Ángel. Yo, bueno, me sonrío porque es que si ahora, después de 5 años, están haciendo los acuerdos políticos, que hemos hecho en 5 años, ¿no? A mí, yo he tenido ya bastantes reuniones, ¿no? Hasta con diplomáticos, y estaban trabajando en los temas. Ahora hay un acuerdo político, oye, pues no sé a qué se refiere con este acuerdo político. Y sobre todo me extraña ya lo de las semanas, ¿no? El temor creo que es que están las elecciones europeas ahí y tienen que correr, porque no saben ni quién va a entrar a organizar la Comunidad Europea, y luego el problema que tienen, que hay escollos todavía que salvar que están fuertes. Entonces yo no comprendo a veces, como no tenemos información ninguna, porque no la tenemos ni de lo hecho, si hay algo hecho, por lo visto lo que esto se desprende es que no hay nada, porque un acuerdo político, pero ¿de qué índole? ¿A qué se refiere con ese acuerdo político? O sea, tampoco, además lo dice, no va a dar más explicaciones, ¿no? Que no ha dado muchas más, por lo tanto, yo no puedo decir más en este tema concreto de lo que ha dicho el ministro, ¿no? Sebastián, ¿cómo lo ves desde la parte de la parte legal? La parte legal, sí. Pues mira, bastante complejo, en tanto en cuanto, por ejemplo, esta semana tenemos un tema en el despacho sobre una venta de una compañía en la línea que puede resultar afectada con los acuerdos. Y tenemos que ver cómo se establece la valoración de participaciones. Ahí. Claro, esas cosas... Yo me acuerdo cuando empezó el Brexit, que tuvimos un contrato de un cliente nuestro y ya establecimos una cláusula de revisión si el Brexit se producía. Y llegó. Es un acuerdo muy complejo, porque tenemos que tener en cuenta que ya se han cerrado todos los acuerdos de Brexit con frontera terrestre, que es la de Irlanda del Norte, y la que queda es la frontera de Gibraltar con la línea. Y realmente, técnicamente, es muy complejo, porque creo además que es muy ambicioso. Pero, es decir, los británicos votaron ya hace 8 años salirse de la Unión Europea. Desde entonces hay contactos entre España, Reino Unido, con Europa, para ver cuál sería esa futura relación del Peñón con el campo de Gibraltar. Los dos dicen que quieren prosperidad compartida, pero finalmente no hay acuerdo. ¿Por qué se tarda tanto en llegar a ese acuerdo? Es decir, ¿cuál es el problema? ¿Cuáles son los principales escollos? Bueno, cuando tú haces una negociación, yo lo entiendo así, ¿eh? Como si tú negocias un convenio colectivo, ¿no? Tú vas con unos máximos y la empresa en este caso va con otros máximos, o el otro interlocutor, y al final vas dejando hasta que llegas a un acuerdo. Yo me imagino que eso es las razones. Esto tendrá mucho más enjundia, lógicamente, porque esto no solo estamos hablando de circulación de personas y de mercancías, es que detrás hay laboratorios, hay empresas, como decía aquí el profesor, ¿no? O sea, ello tiene muchísimo, una amplitud grandísima, ¿no? de cuestiones que el otro día lo decía el profesor Verdú. Hablaba en un artículo del post, que no estamos valorando, o a lo mejor sí, ¿eh? De lo que va a ocurrir después con todas estas situaciones cuando esto esté en marcha, ¿no? Pero bueno, sin entrar en eso, yo creo que tiempo ha habido suficiente para salvar escollo. Ahora, esto es querer también, ¿no? Esto es querer, por las dos partes, lógicamente, ¿no? Parece que se ha metido prisa ahora, ¿no? Claro, pero es por lo que te estoy diciendo. Aquí hay prisa por el tema de las elecciones y el temor a que vaya a entrar un partido de ultraderecha, por ejemplo, o de derecha, que son mucho más conservadores a la hora de llegar a un acuerdo con el tema de Gibraltar. Y es de verdad que sería penoso que después de tantos años no llegáramos a un acuerdo. Te refieres a la Comisión, ¿no? A la Comisión Europea. Bueno, la Comisión, de todas formas, la presidenta de la Comisión es de derecha, de todas formas. Pero lo que tiene a su alrededor sí, influye... Yo creo que, de todas formas, cuando en el Brexit se citó a Garnier, que era responsable, que era francés, ya a Inglaterra no se le puso fácil, ¿eh? A Reino Unido no se le puso fácil siendo un francés. Y hombre, y también en ala de lo que ha dicho Ángel, es que yo creo que es lo que he avisado antes, es muy ambicioso, y al ser muy ambicioso también es muy complicado, porque estamos hablando de distintos sectores productivos, de armonización o homogeneización
a nivel fiscal, a nivel laboral. Hay, por ejemplo, algo que yo he echado en falta, y me imagino que tú también, Ángel, y es que muchas veces se habla de los trabajadores transfronterizos, pero no se habla de que la gran mayoría de los trabajadores transfronterizos tributan en España, pero no tienen derecho a pensión en España. Y en la actualidad ya los españoles financian las pensiones con IRPF. Si hay trabajadores que están residiendo en España y pagan su impuesto sobre la renta, habría que ver también en qué situación quedan, porque eso es algo... Pero, Sebastián, desde el desconocimiento más absoluto en la parte legal, a mí se me viene una cuestión a la mente. Es decir, el tema, por ejemplo, del contrabando de tabaco. Es decir, si en el momento que se derriba la verja y hay un control... Bueno, directamente no hay control de las personas que entran y salen del peñón. Por ejemplo, ahora mismo un ciudadano del campo de Gibraltar puede sacar una botella de alcohol y 4 cajetillas de tabaco, creo que al mes o cada 2 meses. En el momento que se derribe esa verja, ya no hay control sobre la mercancía que sale, que saca uno y la mercancía que saca otro, ¿no? Yo, por lo que he visto por los medios de comunicación, e insisto, en la misma línea que lo ha dicho Ángel, si se derriba o forma parte de Schengen, entiendo que tendrá que haber un control de mercancía, tanto de entrada como de salida, aunque ese control no sea físico. No lo entiendo. Claro, es que por eso te hablo de que es un acuerdo muy arriesgado y muy ambicioso. Claro. Si es un control no físico en el que una parte de las mercancías que entran, pues, vamos a decir de alguna manera, a lo mejor el control... Es que si hay control, es que si hay control hay verja, ¿no? Es que eso es lo que se trata de hacer, un control electrónico, que sea un control o que se haga un control en origen, que no sea un control en destino. Pero tú puedes poner, yo creo... Pero obviamente, totalmente de acuerdo contigo, si hay algún tráfico ilícito, pues salvo que se haga por contingente, o se le diga, bueno, pues mire usted, y me estoy inventando, oye, pues hay territorio en el que se va a suministrar tantas cantidades de tal producto, y no más. Claro. Por ejemplo, el grave problema con el que nos encontramos es ese, que también si hacemos un control de personas o hay un régimen distinto de entrada de control Schengen, que ahora mismo hay un régimen distinto a Gibraltar como país tercero, y entonces se tendría que establecer. Ten en cuenta también, Adrián, que, por ejemplo, en España hay distintos regímenes fiscales. Ceuta y Melilla no son territorio de la Unión Aduanera y Fiscal. Y Canarias tiene un sistema especial ultraperiférico dentro de la Unión Europea. Para que nos entendamos, cuando mandamos un producto a Ceuta, a Melilla o a Canarias, va con un despacho aduanero. Sí, pero no tienen a 1 kilómetro una situación fiscal diferente, me explico. La gente que a lo mejor compra un tabaco en un kiosco de la línea, le va a costar un paquete de tabaco, le va a costar más caro que si anda claro, 1 kilómetro y sin control ninguno lo compra en Gibraltar. Eso existe también en España, por ejemplo en la Junquera, que Francia tiene unos impuestos más caros dentro de la Unión Europea y como tú has dicho antes, no hay fronteras. ¿Y creéis que esto beneficiará al campo de Gibraltar? Y esos estancos son los que más ganan. Hombre, vamos a ver, todo lo que sea una apertura de verja, todo lo que sea un espacio abierto, y esto beneficia a las dos partes. O sea, yo creo que no, en general, ¿no? Como dice él, ¿no? Sebastián comenta que el tema de que tiene un acuerdo ambicioso, y yo estoy de acuerdo, que a lo mejor es que es un acuerdo muy ambicioso, pero creo que no deberían de ser tan ambiciosos. Vamos a empezar poquito a poco y en los años se va viendo cómo va funcionando, porque es imposible tú hacer un acuerdo buenísimo como se está viendo, porque tú estás esperando, te levantan unas expectativas que espero no sean luego defraudadas. Sí, pero eso que dicen de la... Se abre la verja, todo el mundo puede pasar y salir y entrar, pues muy bien, el puerto se vigile por quien sea, yo no sé si es que hay pega porque sea español, o que ponemos un policía de fronte que venga de Francia y con esto se conforma Gibraltar, por ejemplo. No, mire usted, si el control tiene que llevar el país que está aquí, pues es España. Es que yo esas cuestiones, de verdad, de cuando a mí me hablan de soberanía, no creo que sea
no creo que sea creo yo, el escollo mayor. Yo veo más que el escollo mayor está en la parte fiscal, en la parte de laboral, en la parte empresarial, en esas cuestiones de negocio, de IVA, más que en el tema de soberanía, porque hace ya 40 años que la verja se abrió y puede un poco al político le puede influir, pero no creo que sea ese la cuestión para que no haya un acuerdo. Creo que hay más cosas alrededor que son más bien económicas, como siempre, que otra cuestión, en mi opinión. Como no tengo datos, pues no puedo. Sí, lo que decía, ¿no? Que dice aquí la fiscalidad que eso, que es un caballo de batalla, que dice que Claro. frente al 21% de IVA, Gibraltar propone un impuesto general del 10%. Pues la empresa que tengan, cualquier empresa que quiere ir allí, va a decir, bueno, esto es la competencia, esto no cuadra, ¿no? A mí me cuesta más caro. Claro, o a lo mejor también al revés, cuando tú tienes empresas que para poder, por ejemplo, y ponemos un ejemplo, una empresa española que tenga sede en Gibraltar o una filial en Gibraltar y tenga espacios alquilados allí. El metro cuadrado allí es muchísimo más caro que aquí. Claro. Si una persona con un camión despacha una mercancía allí, ¿para qué se gasta un arrendamiento allí? O tener una licencia allí, específica. Igual que al revés. Tenemos en cuenta que hay que ver la posibilidad es como un puzzle en el que tienes que integrar ingresos fiscales, normativa en materia de seguridad social, normativa en materia fiscal, pero que además puedas hacerlo, armonizar con una situación de apertura o al menos de control electrónico de frontera. Quizás no tanto un control físico, salvo en los casos que se dé el control físico, como un control de otro tipo. Pero control de otro tipo, electrónico, lo que me comenta, claro. ¿eso cómo sería? Eso ahora mismo existe control electrónico. Ahora mismo, por ejemplo, de todas las mercancías, ya no solamente en Gibraltar, con el Código Aduanero Común hay tres carriles, verde, naranja y rojo. El verde, tú pasas el control, declaras la mercancía y pasa libre. El naranja tienes que hacer una toma de muestra y el rojo tienes que hacer una inspección física. A lo mejor el planteamiento es un cambio de sistema en el que los camiones, por ejemplo, no estén esperando en la frontera, sino que ese control se haga con antelación. Bajo mi punto de vista, entiendo que algún tipo de control deberá existir. Y me ratifico también en lo que dice Ángel. Es muy problemático, porque además nosotros vemos la normativa o la diferencia a lo mejor entre la normativa de Gibraltar o británica con la normativa española. Pero en el caso de pensiones en materia de seguridad social, y que yo no defiendo, ojo, otro modelo, pero en materia de seguridad social, por ejemplo, para la jubilación, que muchas veces ha sido el caballo de batalla, pues hay otros países dentro de la Unión Europea, como por ejemplo Holanda o Reino Unido, que tienen un sistema distinto en el que la pensión pública es muy baja, pero sin embargo están exentos de impuestos sobre la renta los planes de pensiones, cuando los rescatas. Mientras que en España tenemos un sistema en que el plan de pensiones lo único que hace es diferir el pago de la renta, porque cuando lo rescatas pagas, con lo cual al final acabas pagando. ¿Y vosotros creéis que los británicos van a permitir que el uso conjunto del aeropuerto? Porque al menos a mí me choca un poquito. No, los británicos no se van a meter mucho a lo que diga Gibraltar, ¿eh? Los británicos en sí no se va a complicar mucho la vida porque lo que ocurra no lo van a padecer ellos directamente. Entonces ellos le van a hacer caso a Gibraltar, eso lo tengo súper claro, ¿eh? Hacer caso al ciudadano de Gibraltar o al político, en este caso, que esté en Gibraltar, ¿no? Yo creo que el británico ahí vaya mucho a separarse de las opiniones en este caso, del ministro principal. Pero que sea eso, digamos, que sea un tema prioritario, yo creo y repito que no es uno de los temas. Hay otros temas mucho más complejos que son los que están impidiendo este tema.
más allá del control de una persona que sea del frente, sea español y que esté ahí en una frontera. Yo termino como, claro, vuelvo a lo mismo. Que... Hombre, yo creo también, al hilo de lo que decía Ángel, acordaos cuando se abrieron líneas aéreas entre Gibraltar, el aeropuerto de Gibraltar y Madrid. El problema fue como el tren de Algeciras, el horario. Claro. Cuando tú tienes un horario en el que no llega a primera hora a Madrid y no vuelve a última hora, pues a lo mejor la línea aérea es inoperativa. Claro. Nosotros, vamos, la semana pasada yo estuve en Madrid en un acto de la autoridad portuaria y creo que el 100% de los que íbamos del campo de Gibraltar no íbamos en tren desde Algeciras. Sí, avión desde Jerez, claro. O avión desde Jerez, o tren desde Jerez, o desde el AVE en Sevilla, no, porque la semana pasada era muy caro con la feria, con la preferia. Además costaba el doble, te lo digo por mí, que cuando me reservaron y nosotros desde Málaga. Pero es que hay cosas que dices, oye... Es que, claro. Y también a lo mejor ese aspecto, cuando dices, oye, el aeropuerto puede funcionar, el uso conjunto puede funcionar, si tú empiezas a poner líneas aéreas y empiezas a tener colaboración y se llenan, pues probablemente funcione. Yo vuelvo a lo que decía Ángel. Mira, el abrir, lo que tú decías, el abrir la verja a España, a nosotros aquí en la comarca nos viene bien, ¿eh? Nos viene muy bien, porque vendrían más empresas a implantarse para trabajar en Gibraltar, por ejemplo. Oye, ¿dónde se irían si allí no hay terreno? O es más caro, o aquí, ¿no? Yo me acuerdo, te voy a poner una anécdota, cuando en Jerez puso Pedro Pacheco el circuito. Yo vengo de esa tierra, soy de allí. Y me acuerdo que le dije a un pueblo que había arriba que se llama Torremelgarejo, que está al lado del circuito, y le dijo, va a pasar un tren. El tren se llama circuito. El pueblo cambió en absoluto. Se prepararon antes de que llegara al circuito. Y pusieron allí, bueno, pues abrieron el de las tiendas, el que pudo poner un barro. Oye, eso es para verlo ahora cómo están. Unos se habrán beneficiado y otros no habrán podido, por lo que sea. Pues una cosa parecida. Yo no veo que en la línea, que es la más cercana, te esté haciendo nada, ni tan siquiera mirando el futuro que puede pasar, porque tú puedes también plantearte y decir... Sí, para traer inversión y tal. Claro, exactamente. Entonces es complicado, ¿no? Pues Sebastián, bueno. Ángel, muchísimas gracias por este ratito aquí en Onda Algeciras Televisión. Ya os volveremos a llamar a ver si finalmente se rubrica ese acuerdo. Muchísimas gracias a los dos. Gracias, Adrián. Muchas gracias.